Vamos a hablar un poco de actualidad, un poco de política, lo que está pasando en el país. Y ayer, sin dudas, el título del día y también el título de hoy fue lo que pasó con Sergio Berni, el ministro de Seguridad, que bueno, fue en medio de una protesta por el asesinato de un chofer de colectivos y terminó golpeado, terminó todo en un escándalo. El presidente también tuvo que modificar su agenda, suspender algunas actividades que tenía en la calle, que tenía un acto público, bueno, debió suspenderlo. Vamos a hablar ahora sobre eso, porque realmente se ha desconfigurado toda la agenda política respecto de esto que pasó ayer. Diego Laboceta nos está escuchando del otro lado y va a hablar con nosotros. Buen día, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a todos, ¿cómo andan? Pero muy bien, gracias por atendernos, Diego, y siempre por ayudarnos a comprender un poco la realidad política tan compleja que vivimos en Argentina. Contanos esto que pasó ayer con Sergio Berni, ¿cómo impacta en el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, claramente tenemos dos ámbitos de análisis. Uno es el propio de la figura de Berni y su rol en ese ámbito, y otro el impacto social que tuvo justamente la protesta en sí. Que es lo más interesante a analizar, sí, porque eso demuestra claramente como muestra de la realidad y el humor social respecto a las distintas necesidades. Fue un canalizador sobre una cuestión puramente, en este caso de seguridad, del hartazgo social de este contexto difícil que está viviendo la Argentina. Entonces, eso trasladado en términos políticos, para aquellos que tienen que dar soluciones, es muy complicado porque la mayor crisis, o la crisis más profunda que se está dando, es de hartazgo, es en función de lo económico, que afecta a lo social. Entonces, ir y abordar una problemática como esta sin una solución real es muy difícil para aquellos que se dedican a los asuntos públicos y tienen que abordarlos desde la solución. Vos hablás de hartazgo social y es cierto, muchas personas también es como se utilizan, ¿no? Las palabras muchas veces como las utilizamos, muchas personas utilizaron esta palabra como para justificar la violencia física contra Berni, y otros la utilizaron para, de alguna manera, pintar el escenario social que estamos atravesando. Es muy distinto. Digo, me parece que abonar o justificar por ahí la violencia física, digo, nos lleva a más violencia, después intervino la policía, realmente se armó, digo, cada vez peor, siempre recordando, por supuesto, que partimos del asesinato de una persona que estaba trabajando, ¿no? Sí, claramente, pero acá la cuestión, ya ahora entrando más a la figura de Berni y su rol, si vos vas sin solución, no vengás, porque no es por ahí lo que necesita hoy la sociedad. Eso es lo que el grupo de trabajadores básicamente le dijo a Berni. No estoy mintiendo, no es la primera que vos venís y pones la cara, entonces pasa a un segundo plano la cuestión del asesinato en sí y queda en evidencia ese rol que no soluciona lo que hay que solucionar. Entonces ahí está el hartazgo, en este caso puntual, sobre la figura del político que se acerca a no traer una solución, sino solamente a hacer un acting. Claro. Y esa es la reacción de la gente. Se enoja desde ese lado. Claro. Diciendo, no tenés soluciones, ¿a qué venís? Sos un chanta. Claro. De esto obviamente que también desencadenó que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tenía una agenda planificada para la tarde y debió suspender un acto. Más allá de eso, de lo concreto de la suspensión, ¿tiene algún impacto hoy o la noticia se va comiendo otra noticia y esto pasa? No, va a pasar como toda noticia, pero sí claramente queda como acto reflejo de que si no hay soluciones reales no te acerques, porque de vuelta la irritación social en función de las no soluciones no da para solamente ir y hacerse cargo de la situación. Claro, sí. Entonces, no solo hay que hacerse cargo, sino que tener soluciones. Si no tenés soluciones, no te acerques. Y es un mensaje, Diego, no solamente para Berni, me parece que es un mensaje para toda la política. Para toda la política, para todos los actores políticos. En particular, para que están en ejercicio de la gestión, ¿no? Seguro. Que tienen la responsabilidad de llevar adelante los asuntos públicos. Pero bueno, la oposición también no tiene mucho margen para solo ir y decir yo voy a hacer esto cuando fueron, digamos, el gobierno anterior y tampoco hubo solución. Entonces esa es la gran crisis que tiene hoy de representatividad los actores políticos
que están insertos hoy. Estamos atravesando un año electoral. ¿Se va a tomar este tema? Vos decís, yo creo que sí, digo, te adelanto mi opinión, yo creo que muchos referentes de la política van a utilizar esto, van a usarlo en el mal sentido de la palabra, van a usar esta muerte y esta movilización de los trabajadores en su favor, para sus plataformas políticas, para hablar de inseguridad, para golpear al presidente, a Bernie en este caso. ¿Vos cómo lo ves? Sí, claramente aquellos que son más halcones, como se le dice, aquellos más duros, Sí. Esto le da, obviamente, más vigor a su posición de cómo abordar el tema de la inseguridad. La cuestión de mano dura y ser más firmes. Entonces ahí le da letra a todo ese espacio. Sí. Y sí, claramente van a tratar de llevar agua a su molino, ¿no? Qué triste, ¿no?, pensar en esto, pero que es real que se pueda aprovechar hasta el crimen de una persona, digo, para utilizarlo políticamente. Sí, está claro. ¿Cuánto hace que pasó el boom de la droga en Rosario y toda la cuestión de Messi y su familia? Y fue hace 10 días. Sí. Y pareciera que fue hace 3 meses. Sí, como que prácticamente quedó en el olvido. Es increíble, pero es cierto. Diego, Lo que sí queda claro es el hartazgo social de la no solución de todos los problemas. Te llevo a la semana pasada, estuvimos siguiendo lo que fue el viaje a Estados Unidos del presidente de la Nación, se reunió con Biden, también estuvo Sergio Massa, Guillermo Michel, bueno, fue una comitiva de trabajo. Contanos, ¿qué se trajo de ese viaje? ¿Qué fue lo importante, que lo que nos dejó a los argentinos? Y si es que nos deja algo interesante este viaje. Sí, lo importante acá, el presidente lo que fue a buscar fue coordinar de acá a fin de año el oxígeno necesario por parte del fondo, básicamente para que no sea un elemento más de restricción externa en términos de dólares y que colabore con terminar la gestión. Sí. Y que la próxima gestión pueda abordar con el fondo la solución de fondo, que es poder reestructurar lo que hay que reestructurar y ayudar a Argentina a crecer y que de esa forma pueda pagar. Entonces, lo bilateral con Biden fue en ese sentido. Fue el tema económico. Acompañamiento, sí, totalmente económico, en un acompañamiento para que la próxima gestión de gobierno ya sí pueda encarar una cuestión más de fondo. Diego, estuve ayer viendo lo que fueron las declaraciones del presidente en una entrevista que brindó hablando de su encuentro con Biden. ¿Cómo tomaste o cómo te cayeron estas declaraciones que dijo, si estuvimos hablando con Trump o nos reíamos de Trump porque los dos tenemos una opinión muy negativa del expresidente de los Estados Unidos? Algo muy negativo, porque una conversación privada entre dos presidentes no se ventila. Entonces, es algo que cae muy mal en la comunidad internacional que alguien haga eso. Claro. Son cuestiones privadas, es una evidencia privada y son intereses del jefe de Estado, que puede darle susceptibilidad a la gente en la calle. Claro. Entonces, no es propio de un presidente hacer lo que hizo Alberto Fernández. Sí, parecía un comentario más que uno le hace tal vez a algún amigo, algún compañero de trabajo de mucha confianza, como diciendo, bueno, hablamos de esto y nos reímos, pero me parece que fue bastante desafortunada la frase. Sí, totalmente, porque la connotación de eso en el hombre a pie lleva a banalizar los asuntos públicos y hay cuestiones que no hay que banalizarlo. Entonces, ventilar cuestiones de la audiencia privada no es propio de un presidente, no muestra altura o jerarquía. Sí. Diego, la semana pasada hablamos con Enrique Cresto, el intendente de Concordia. Dijo que seguramente Bordet va a esperar hasta último momento para darnos la información de cuándo vamos a ir a votar los entrerrianos. ¿Hay alguna información? Se hablaba también de la posibilidad de adelantar las elecciones, algo que había como cierto rumor en los medios masivos de comunicación. ¿Hay alguna información certera sobre esto? A ver, vamos al ámbito nacional. Adelantar las elecciones no le conviene a nadie, ni la oposición, ni a los grupos con centros económicos, porque genera más inestabilidad en un escenario de inestabilidad. Entonces no lo necesita. Y desde lo político la oposición tampoco lo necesita, porque, digamos, está muy bien posicionado en términos generales para la elección. Entonces, adelantarla no tendría ningún sentido para los que se estarían beneficiando supuestamente de una acción así. Entonces no lo veo.
en absoluto. Al oficialismo eso es peor, ¿no? Claro. O sea, lo estigmatizaría a futuro de la forma de gestión de gobierno. Sí. Con lo cual quedaría en la historia en un lugar muy, muy debilitado, como le pasó a Alfonsín, entonces eso no ocurriría. Claro. Entonces es más una cuestión de ruido que una cuestión real de necesidad de un sector o de otro. Ahora, entrando a lo de la provincia, yo sigo con mi postura de que el gobernador no va a desdoblar la elección, no le encuentro sentido a que lo desdoble, no hay un beneficio significativo, con lo cual va a ir en una concepción de proyecto político general junto con gobernadores y junto con el presidente, porque más allá de la elección del 23, hay elecciones el 25, el 27, y tiene que quedar lo mejor posicionado en términos de manejo de superestructura o de estructura partidaria para esas instancias. Y el mejor abordaje a futuro para el gobernador es ir con las nacionales. Bueno, esperaremos entonces. Algunos decían que lo iba a dar a conocer después de Semana Santa y otros, no sé, hasta último momento, al último minuto. Veremos qué es lo que pasa entonces en Entre Ríos. Hasta el 27 o 28 de abril, según como uno quiere interpretar la ley, sí, tiene tiempo para desdoblar. Ya después de esa fecha ya va junto con las nacionales. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo el tiempo, siempre muy claro, muy amable para conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Un abrazo. Ahí pasaba Diego Laboceta, él es analista político, ayudándonos a comprender un poco lo que está pasando en Argentina. Ayer tuvimos un día muy difícil, muy violento, siempre lamentando el crimen de una persona que estaba trabajando, de un chofer que estaba a poco tiempo de jubilarse, fue asesinado mientras trabajaba. Obviamente que se entiende la furia y el horror que están viviendo sus compañeros pidiendo mayor seguridad. En ese contexto llega el ministro de Seguridad y es agredido brutalmente también. Después la intervención de la policía, se arma una espiral de violencia realmente lamentable. Tremendo.